Bueno, estimados amigos, voy a hacer una traducción del vídeo anterior que era solo en italiano para que se pueda entender también en castellano. Me lo han pedido. Y bueno, entonces, antes de seguir, hablar de colonialismo y de explotación e inmigración, que era el tema del vídeo anterior, quiero pararme solo un segundo a reflexionar sobre el tema de Venezuela y de los acontecimientos de estos días. Realmente preocupante la presa de posición con la ambición de ser presidente Guaidó, que está creando prácticamente una guerra civil en este país, en Venezuela. La cosa más preocupante es que Estados Unidos claramente está detrás de este casi golpe, diríamos, podemos decirle golpe de Estado, porque claro, lo que le interesa no son los derechos humanos o las condiciones del pueblo venezolano, más bien su petróleo. Claramente le interesa porque Venezuela sigue siendo muy apetecible para Estados Unidos para su posición geográfica y claramente le fastidia mucho el hecho que puede ser un país, por cuanto Maduro sea lamentable su mandato, su gobierno, su administración, pero siempre es un país independiente y autónomo y soberano. O sea, las elecciones que se hicieron en Venezuela hay que respetarla y si hay algo que no funciona, parece bien la posición que de estas últimas horas de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo, que está invitando, no reconoce que claramente la presunción de poder de Guaidó y reconoce que sí, que la vía quizá más inteligente sería volver a convocar elecciones democráticas. Bueno, dicho esto, bastante preocupante la posición de Rivera de Ciudadanos aquí en este país, en España, y también de Casado, de Pablo Casado, claramente ya enseguida, ya con la pancarta en la calle, apoyando este neoliberal que Guaidó. Claro, es que el encaje sería fenomenal. Ya fastidiaron a ULA en Brasil, como también se han cargado en otros países, se han reemplazado con dictadores neoliberales que hacen los intereses del neoliberalismo que Estados Unidos intenta implantar en todo el planeta. Bueno, volvemos al colonialismo y la deportación. Decía en este vídeo que algo preocupante el tema inmigratorio que está tocando sobre todo el Mediterráneo, Italia in primis, y luego ya tenemos España, como también parte en Grecia, Turquía, Malta, etcétera. Y bueno, habrá que hacer una reflexión de responsabilidades coloniales. Quiero decir que todos aquellos países que han exportado durante siglos África de sus recursos y humanos y naturales, hoy tendrían que sentarse adelante de convocar como si fuera un proceso en Norimberga donde se reconoce responsabilidades de explotación colonial. Entre todos los países quizá más responsable, diría Inglaterra, como también Francia, quizá Francia más todavía, pero hay también parte de Italia, parte de responsabilidad tiene también Bélgica, Inglaterra, ya lo hemos dicho, y Alemania. Bueno, todos esos países tendrían que hoy devolverle la riqueza que le han robado a África, por lo menos en desarrollo, recursos y sobre todo sentarse y acoger los inmigrantes y que no son todo, digamos, no escapan todo. La mayoría escapan de África por el hambre y no tanto por problemas de conflictivos de guerra, ¿no? No son todos refugiados, quiero decir. Bueno, total que Francia, sobre todo, es uno de los mayores responsables en cuanto son más de 50 años después de la Segunda Guerra Mundial que a partir de los años 50 endeuda a los países africanos, son casi 14 que están dependiendo del tesoro, del tesoro francés, en el sentido que imprimen una moneda que es el CFA, que es una moneda que se imprime en Francia
coste cero, digamos papel, fotocopias, que le vende a los países africanos como moneda que tiene que adoptar. En los países allí no se ve circular en la calle porque son solo por los especuladores, para las empresas y las multinacionales que especulan en esos países. Y en cambio, ¿qué quiere Francia? Nada, simplemente el 50% de los intereses, cual el 85% de esos beneficios se quedan en Francia, y con los 15% me dirás tú qué puede hacer un país africano para desarrollarse. Entonces se quedarán eternamente en la pobreza. Y ahí viene la inmigración. Bueno, total que un poquito grande responsabilidad tiene Francia, y todo esto hay que volver a discutirlo. O sea que cuando hablamos en Europa de un equilibrio, de una distribución, sea de la inmigración, sea de las responsabilidades de explotación, habrá que calcular cada uno su parte de responsabilidad. Y bueno, en este caso ya podemos hablar ya posteriormente de solidaridad, que esto no tiene que faltar, desde luego, pero tenemos que empezar a hablar de estos temas que acabo de comentar. Un saludo, nos vemos a la próxima.